Por dar los datos que tenemos en este momento de esos centros residenciales, tenemos confirmados positivos 398 personas de las que están en residencias en este momento. Han fallecido 88 personas que estaban en centros residenciales y tenemos hospitalizados 119. A lo largo del día de hoy o mañana por la mañana pondremos otro centro en Casetas, en Zaragoza, con 128 plazas. Como digo, son centros para el ingreso de personas que tienen positivo en coronavirus, que no necesitan de hospitalización, pero que bien por el tamaño de la residencia, que hace difícil el que estas personas las podamos aislar, o bien porque en esa residencia pues, tenemos bastantes personas infectadas, se hace aconsejable llevarles a estos centros. En segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido crear una bolsa de empleo, en realidad dos, una bolsa de empleo para personas que tuvieran titulación relacionada con las tareas y categorías relacionadas con los centros residenciales y una segunda de personas que no tuvieran ninguna titulación para poder tener cubierta en la medida de lo posible las contingencias que se pudieran ir produciendo en un futuro.